hacer el proyecto tomando agua en algunos ríos de la desembocadura de algunos ríos del sur y llevarla potencialmente por etapas sucesivas hasta Arica, la frontera con Perú. De verdad lo que estamos intentando realizar es una conectividad hídrica total del país. El proyecto es tanto extensible hacia el norte como hacia la conectividad total, hemos visto todas las etapas que podría haber. La primera etapa sería al norte de Valparaíso, pero obviamente pues se podría pensar en soltar agua antes y en vez de tomar. Ya aparentemente hay problemas en la región de O'Higgins, con lo cual a lo mejor habría que entregar agua allí. Son cosas que habrá que estudiar posteriormente. Y en el norte pues se podría llegar, repito, hasta Arica, pero si no es conveniente a Chile, no le parece conveniente, pues no podríamos parar antes en Mejillones, por ejemplo, para Antofagasta. Y es extensible también hacia el sur, porque efectivamente el Biobío es un punto común a todas esas carreteras hídricas, como se ha mencionado, pero hay otros ríos más al sur que también podríamos tomar agua. Está el Tolten, está el Imperial, como lo mencionaremos más adelante, pues da la casualidad de que a lo mejor algún día falta agua en Concepción y se podría traer por nuestro sistema también del Tolten o del Imperial. El sistema, como partimos de nivel de agua hasta de nivel del mar, a nivel del mar, pues el proyecto es reversible. El agua puede fluir de sur a norte, que es la dirección principal, pero también de norte a sur, que podría ser una dirección ocasional con estos eventos de invierno altiplánico. Habría que tener obviamente cuidado con el tema de la calidad del agua. Otras dos demandas humanas e industriales, con lo cual sí ponemos algo de énfasis en la agrícola, pero no es ningún tema de menosprecio para las otras dos demandas que son iguales de importantes, sobre todo la humana, que es prioritaria, como es sabido. Este sería el mapa del proyecto: tomar agua en la desembocadura de algunos ríos del sur para llevarlo hasta el norte. La primera entrega sería en Quintero, al norte de Valparaíso, según los estudios iniciales que realizamos hace algunos años, pero las cosas han cambiado y ahora hay demandas más al sur, como puede ser en la región de O'Higgins, en la región del Rapel, con lo cual se podría entregar agua allí si se confirmara la necesidad. Y en el norte pues se puede llegar hasta Arica, pero también se puede parar antes si no hay necesidad de entregar agua más al sur, al norte, si no hay demanda. El último río donde tomaríamos agua sería el Biobío, pero hay otros ríos más al sur que también se podrían considerar, como el Tolten, el Imperial, en particular si con el cambio climático, pues mañana ya no se puede tomar agua en el Biobío y al contrario, hay que entregar agua para satisfacer las necesidades de toda la región del Biobío y de Concepción en particular. El proyecto es reversible, porque partimos de nivel del mar y llegamos a nivel del mar, con lo cual no hay ninguna elevación. Es simplemente darle una llave de fontanería a un grifo para que el agua fluya en el sentido normal, diría yo, principal, de sur a norte, pero también puede fluir de la misma forma de norte a sur, en particular para retomar, aprovechar alguna parte de estos grandes caudales que trae el invierno altiplánico. Hay que tener obviamente mucho cuidado con la calidad de esa agua, pero eso se puede tratar debidamente. Y el propósito precisamente de crear esta conectividad hídrica total a lo largo de todo el país es que, por decirlo así, de una forma
quizás un poco exagerada, pero como imagen, como objetivo de mantener siempre todos los embalses, reservorios, tranques del país siempre llenos, haciendo una perecuación entre todos los recursos hídricos disponibles en todas las regiones y así asegurar una seguridad hídrica total a lo largo de todo el país. El cronograma es estamos en el sistema de concesiones que pasa por una declaración de interés público, si es que la obtenemos. Estamos en ese proceso de conversación con el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección General de Concesiones, y esto pues no sabemos si ocurrirá, porque nos pueden decir que no nos declaran de interés público, ni cuándo ocurrirá. Entonces, por ahí se ha puesto esa celda en rojo porque es un tiempo que se nos escapa, la pelota no está en nuestra cancha. Después, si es que se nos declara de interés público, viene un periodo que se llama la etapa de proposición, en la cual tenemos que realizar ciertos estudios a costa nuestra, y esos estudios son muy variopintos, como ven ahí. Está el estudio de impacto ambiental, está el análisis costo-beneficio, está la consulta ciudadana, la consulta indígena, en fin, hay con toda la permisología chilena, hay a lo mejor una docena o 15 o más estudios que habrá que realizar, repito, a costa nuestra, en un periodo de unos 2 o 3 años, que luego se entregan esos estudios al MOP y otra vez sale la pelota de nuestra cancha, volvemos a otra celda roja donde se nos escapan los tiempos y el gobierno decide licitar o no. Puede muy bien decir que los estudios no le gustan, los resultados de los estudios, no licitar, y luego puede adjudicar o no adjudicar. Porque las propuestas que le vengan para realizar pues no le gustan, como cualquier licitación. Con lo cual, en el mejor de los casos, el proyecto empezaría de verdad dentro de 3 o 4 años. Y luego, en nuestro caso, para cada etapa, aquí he puesto la de Quintero, pero podría ser a lo mejor la de San Antonio para entregar agua a la cuenca del Maipo, si tuviera agua, o a Navidad para entregar agua a la cuenca del Rapel. Viene una etapa de unos 2 años aproximadamente de ingeniería de detalle y luego unos 2 años de construcción. Con lo cual, en la primera etapa, cualquiera sea esa primera etapa, que sea Quintero o que sea Navidad o que sea lo que sea, pues estaría llegando el agua únicamente en 7 u 8 años. Y luego, por etapas sucesivas de 1 año, y luego posteriormente de 3 en 3 o de 4 en 4, porque ya estaría el sistema bien rodado, tanto por parte de las empresas y de la administración chilena como por parte de todos los proveedores, pues se iría llegando para llegar dentro de 12 años a ZAP. Obviamente, si se quiere ir más deprisa, Arica, si se quiere llegar más deprisa, pues se puede acelerar, o hay que realizar más etapas. Aquí, en vez de realizar 3, pues podríamos realizar 4 o 5, etcétera. Esto quiere decir que es un proyecto a muy largo plazo, es como el metro. Yo la primera vez que viajé a Chile en el 1978 y luego en el 1979 inauguramos, trabajaba en aquel entonces en un banco que financiaba el metro, con lo cual me mandaron a representar el banco a esas ceremonias meramente protocolares. Se inauguraron 2 tramos, cada uno, no me acuerdo, tenía 8 o 10 estaciones, y hoy día esas mismas líneas de metro tienen 25 o 30 estaciones, y el metro de Santiago tiene 6 o 7 líneas y otras que están en construcción. Aquí estamos en el mismo proceso, son procesos de muy largo plazo, igual que la Ruta 5 no se ha hecho en un día, se ha hecho en varios años para pasar a 4 carriles y así sucesivamente. Entonces, tenemos todo el tiempo, la sociedad chilena en general tiene todo el tiempo en todos estos 3, 4 primeros años de estar ese proceso de estudio de proposición y todo esto a través de todos esos estudios para
participar, en particular en estas consultas ciudadanas indígenas que son claves, son parte del proceso de cualquier infraestructura en Chile, para participar, hacerse escuchar y mejorar el proyecto o rechazarlo si así se decide. Porque la declaración de interés público, lo dice la ley de concesiones, no entraña ninguna responsabilidad ni obligación para el gobierno, simplemente una expresión de interés en conocer mejor el proyecto precisamente a través de esos estudios que el proponente tiene que realizar a costa suya y después el gobierno puede licitar o no licitar. Hay que tener esas cosas muy claras. Hoy día no está nada resuelto. A pesar de que haya que realizar todos esos estudios posteriores, ya ha habido muchos estudios que hemos realizado. Está un estudio de factibilidad que ya es un poquito antiguo, del 2012, pero bueno, las cosas van despacio sobre estos proyectos de gran infraestructura, que incluyó un montón de cosas, en particular un estudio sísmico. Lo realizamos en aquel entonces con el asesoramiento de un gran grupo de obras civiles de construcción francés, el grupo Vinci, que es seguramente uno de los mayores mundiales. Vino a costar del orden de $1 millón y está incluido en el total de nuestra investigación y desarrollo, que viene acumulada ya por $6 millones más o menos en nuestra joven empresa. En aquel entonces, en paralelo, se realizó un estudio de impacto económico y social por la Fundación Chile, que fue un estudio bastante sustancial, puesto que le costó aproximadamente $50.000. Hay un estudio de la demanda agrícola que realizó la Comisión Nacional de Riego con la Universidad de Chile, que se entregó en septiembre de 2013, sobre los cuales hemos retomado los datos para mejorar nuestro proyecto, que también no fue un estudio baladí, que vino a costar unos $50.000 también. Nosotros hemos seguido, después de ese gran estudio de factibilidad del principio, haciendo algunos que otros estudios que también nos han costado más de $50.000. En particular, un tema de desarrollar una... ¿cómo decirlo?, una silvicultura dedicada a la captación de CO2 con bosque nativo, que ese estudio muestra que podría haber unas 100.000 hectáreas suplementarias dedicadas a esto, que vendrían a captar 900.000 toneladas de CO2, que representaría del orden de 50% de los compromisos contraídos por Chile para la lucha contra el cambio climático. Este proyecto generaría un estudio complementario al estudio de impacto económico y social de la Fundación Chile, que precisó las cifras con un crecimiento del PIB agrícola de aproximadamente un 18%, si se regaran aproximadamente 200.000 hectáreas de riego suplementarias, que eso crearía unos 300.000 empleos. El TIR social con la metodología del Ministerio de Desarrollo Social estaría más de 50%, que da una gran rentabilidad social, un gran RS al proyecto. Hay que ver que esas 200.000 hectáreas del norte que se regarían son en gran mayoría bienes fiscales, que son eriazos sin valor monetario hoy día, pero que sí reúnen características agronómicas que podrían transformarlas si hubiera agua, y eso lo traemos nosotros, en tierra agrícola, que tendría un valor de tierra agrícola, por decir algo, pues $20.000 la hectárea. Pues echen ustedes la cuenta, 200.000 hectáreas a $20.000 la hectárea, pues son $4.000 millones de plusvalía, que entiendo que para el presupuesto del gobierno, en particular en una crisis económica como la que estamos entrando ahora, pues no es una cifra baladí. Aparte de eso, pues una vez que están en funcionamiento esas hectáreas de riego suplementarias, digo bien suplementarias,
pues esto va a traer ingresos al fisco con este 18% de PIB agrícola suplementario, que son ingresos fiscales suplementarios recurrentes año por año tras año a perpetuidad. Y si calculamos el valor presente de esa renta de ingresos fiscales suplementarios, representa más de 5 veces el CAPEX de la inversión del proyecto nuestro. Otro de los beneficios de nuestro proyecto es que el consumo energético es muy bajo y representa del orden de 5 veces menos que la desalación, que podría considerarse como una alternativa a nuestro proyecto. También hay otro estudio sobre el cual quiero hacer hincapié, que fue un estudio de la oferta y demanda que solicitó Corfo y que a través de una adjudicación también realizó la Universidad de Chile. Aquí está la primera página de ese estudio, donde están todos los participantes en ese estudio. Aquí pone que esto se contó con la colaboración de la Dirección General de Aguas y la Comisión Nacional de Riego, además de todo el personal de Corfo que supervisó este estudio, que se entregó hace menos de un año, en julio de 2019, que fue mucho mayor que todos los otros, puesto que el presupuesto fue de $150.000. Es decir, que yo creo que es un estudio importante sobre el cual se puede fundamentar nuestro proyecto. Y este estudio concluye dos cosas importantes. Primero, que existe disponibilidad en las desembocaduras de los ríos, y calculándolo en promedio anual y redondeando para tener cifras claves, desde el Maule hasta Puerto Montt habría 4 ríos que a ellos 4 dan la casi totalidad de la disponibilidad de agua en esas desembocaduras, y es una cifra muy importante de 1.000 metros cúbicos por segundo, de los cuales para el Maule y el Biobío sería 125 para el Maule y 375 para el Biobío. Por disponibilidad, ellos entienden la diferencia entre el caudal físico real que pasa en un punto y lo que requieren los ecosistemas, el caudal ecológico que requiere el bienestar de los ecosistemas río abajo de ese punto. Es decir, que ya eso ha descontado las necesidades ecológicas. Es por eso que hablan de ese término de disponibilidad, y es sobre ese concepto que nuestro proyecto se fundamenta. Por otro lado, estiman la demanda total del norte en un escenario al 2050, en un escenario optimista para todas las demandas, repito, urbanas, APRs, mineras, pequeñas, grandes, agricultura, grande, pequeña, etcétera, y la estiman en el escenario más optimista en 378 metros cúbicos por segundo. Es decir, bastante menos que la disponibilidad de esos 4 ríos, que casi el solo Biobío podría satisfacer por sí solo, pero están los otros 3 ríos que llegan a estos 1.000 metros cúbicos. Es decir, que la perenidad de un trasvasije como el nuestro, tomando el agua en la desembocadura, está asegurada. Porque si el caudal de esos 4 ríos baja en una cantidad tal que no podemos extraer una pequeña cantidad para llevarla al norte, como vamos a ver, yo creo que se ha caído el mundo. Y el problema de nuestro trasvasije, de nuestro río submarino, sería un problema totalmente menor comparado a todos los otros problemas que esa revolución climatológica implicaría. Lo que hay que ver también es que este estudio dice que básicamente, y esto es una diapositiva que saco directamente de un PowerPoint del jefe del proyecto de Corfo, que básicamente pues no hay alternativa. He tomado aquí una expresión inglesa, Tina, there is no alternative. Como ven las cifras aquí, si la demanda es de 378 metros cúbicos, pues ¿dónde está la oferta?
La desalación ellos lo estiman en 10 metros cúbicos, construyendo media docena de plantas desaladoras. El reuso de aguas servidas serían 20 metros cúbicos, etcétera, etcétera. No hay disponibilidad en las cuencas altas. Esto es importante para su conferencia de mañana. No hay disponibilidad en las cuencas altas. En las cuencas medias del otro trasvasije, el tercero, hay una disponibilidad, pero muy reducida. Y el único sitio donde hay una disponibilidad suficiente para hacer frente a la totalidad de los 378 metros, si es que se quiere satisfacer en totalidad, por supuesto, pues es el río abajo, como pretendemos nosotros tomarlo. Entonces, esto sería el punto de toma río abajo en el Biobío. Ven la foto aquí, ustedes reconocen aquí los tres puentes estos. Esto básicamente es una estimación que hemos hecho ahora. Habría que verlo con los estudios definitivos de la etapa de proposición. La idea es que ser la última toma río abajo nosotros, justo río arriba del punto de salinidad donde el agua deja de ser totalmente dulce para pasar a sabor. Entonces podría ser un poquito más arriba, un poquito más abajo, habrá que verlo. Estas son las estadísticas del Boletín Hidrológico de la Dirección General de Aguas, el último publicado de abril. Esto es un punto bastante alto en la cuenca del río, y vemos que la línea verde es el promedio y el caudal 2019-2020 pues no se aleja mucho del promedio histórico en ese punto, y se queda siempre por encima del mínimo histórico, que es esta línea naranja aquí. Y estos son lo que saqué para preparar esta conferencia, en la media del caudal diario de la estación de la Dirección General de Aguas en la desembocadura, que está precisamente en esos puentes. Ustedes la pueden ver si se pasean por el margen del río. Sobre 4 años, desde el 2016 a 2020, es de aproximadamente 600 metros cúbicos el caudal físico real, del cual hay que descontar las necesidades ecológicas de río abajo de esa toma, que repito, el estudio de Corfo estimó para dejar un caudal disponible de 375 partiendo de 600 metros. Bueno, eso habría que verificarlo con los estudios posteriores. Estos son fotos que un amigo mío de Concepción ha tomado este domingo antes de ayer del Biobío. En la desembocadura se ve estos puentes que veíamos antes. Bueno, se ve que hay agua en el Biobío. El puente mide cerca de 2 kilómetros de largo. No sé qué profundidad tiene el río en ese punto, pero bueno, se ve que hay caudal. O sea, no está el río seco ni muchísimo menos. Es uno de los pocos ríos chilenos por la extensión de su cuenca que precisamente tiene un régimen, a pesar de estos años de sequía, relativamente, entre comillas, relativamente normal, aunque sí esté un poco afectado. Esto, por fin, entramos a los detalles del proyecto. En base a esos estudios de la Comisión Nacional de Riego que mencionaba antes, estos son los puntos que ellos identificaron con las hectáreas que se podrían regar. Estamos en los 200.000 hectáreas que mencionaba antes, y estos son los caudales que se podrían tomar. Vemos que hay, perdón, se podrían tomar para regar estas 228.000 90 metros cúbicos. Estamos lejos de los 375 que estiman. Nosotros, el proyecto que hemos presentado en la Dirección General de Concesiones, que de momento nos pararíamos en Antofagasta, en Mejillones, estamos en unos 30 metros cúbicos por segundo. En total, con lo cual estamos todavía lejos, estamos en un 5% de los caudales que hemos mencionado antes, con lo cual
pues creo que podemos decir que nuestro proyecto es bastante razonable. Y quiero insistir sobre el hecho de que regar 200.000 hectáreas del norte representa apenas un 3% de la superficie bajo 1.000 metros sobre el nivel del mar que hay desde Valparaíso hasta Arica. Es decir, que tampoco estamos teniendo un impacto brutal sobre el desierto para quien quiera defender los intereses de los ecosistemas del desierto, que me parece totalmente razonable. Pero bueno, un 3%, 4%, un 5%, un 10%, yo creo que quedará todavía bastante desierto para los ecosistemas de ahí. Pero eso es un tema que el estudio de impacto ambiental tendrá que ver. Entonces aquí nuestro proyecto plantea una serie de temas políticos, este es el primero, les toca a ustedes chilenos, a la sociedad chilena con sus organismos representativos y sus administraciones determinar cuál es el destino inicial. Nosotros hemos pensado que solamente a partir del norte de Valparaíso, pero he dicho se podría empezar antes. ¿Cuál es el destino final? Nosotros hemos presentado hasta Antofagasta nada más, pero hay demanda también en el norte, hay que satisfacerla toda. ¿Cuál es el caudal total? Estamos hablando de 30 metros, de 60 metros, de toda la disponibilidad que tienen los ríos, de ir hasta el Tolten, el Imperial, para tomar más agua. Eso es un tema que tienen que decidir ustedes. Lo bonito de nuestro proyecto es que no afectamos los usuarios río arriba ni río abajo porque tomamos agua muy abajo. Entonces es una fracción de la disponibilidad y repito, la definición de la disponibilidad es la diferencia entre el caudal físico real que llega en un punto, es decir, que no se ha utilizado río arriba, y el caudal que no se necesita por la ecología río abajo, en particular considerando todos los servicios prestados por esos ecosistemas, en particular la pesca artesanal en la pluma del río, en el mar, que es algo que hay que tener mucho cuidado. Y entonces, bueno, pues ¿qué fracción se puede tomar? Esto también es un tema político que hay que determinar en base a estudios serios como el estudio de impacto ambiental, la consulta ciudadana, conversando con los pescadores y estudiar qué es la necesidad, etc. Obviamente, la toma que ideamos será totalmente respetuosa del biotopo, aplicando los mejores sistemas más modernos de toma de río y no una toma indiscriminada como hay algunas hoy día en el Biobío que hacen estragos tremendos en el biotopo del río, pero que bueno, se han dejado hacer. Hay que tomar en consideración de que nosotros, repito, es una tubería encerrada en el fondo del mar, es decir, que no es de fácil acceso, con lo cual, de forma muy egoísta para el bienestar de nuestro propio sistema, necesitamos transportar agua y agua no más. No queremos transportar otra cosa que no sea agua, en particular para no dañar nuestro tubo. Entonces, haremos un tratamiento en salida para no transportar bioelementos que podrían transformarse en especies invasivas en el destino, no transportar elementos nocivos que podrían dañar nuestro tubo, devolver al río los sedimentos y nutrientes. No, obviamente soy objetivo, esto no se puede conseguir totalmente, pero sí en gran parte, con lo cual realmente yo creo que nuestra toma será muy respetuosa de todo el río y de todos los servicios ecológicos que presta. En particular, para los que se quejan de que la calidad del agua del Biobío se ha empeorado estos años con algunas industrias que desechan al río cosas no deseables, bueno, pues nosotros podremos contribuir a fiscalizar la buena calidad del agua, porque no nos interesará limpiar lo que otros hayan desechado.
Aquí el concepto del contaminador, pagador, se deberá aplicar. No vamos a correr nosotros con limpiar el río cuando otros lo han ensuciado, que lo limpien ellos, para el bien de todo el mundo. Y obviamente he hablado anteriormente de promedios anuales. Habrá que tomar en cuenta de todas las variaciones para modular la demanda, la toma de agua en función de la disponibilidad. La aceptabilidad política, nosotros no causamos perjuicio alguno en las regiones de toma, ni río arriba ni río abajo, ni tampoco a lo largo de toda la ruta. Puesto que vamos por ruta submarina, tenemos un único interlocutor, que es la Armada de Chile, que se ocupa de gestionar el fondo marino. En tierra vamos a expropiar muy pocas hectáreas para plantar las estaciones de bombeo. Sin embargo, el proyecto pues sí va a beneficiar a todos los usuarios del agua, repito, trayendo seguridad hídrica para todos los usuarios humanos, que son 3 millones o más a través de las sanitarias y APR en todas las regiones beneficiarias, toda la minería, que sea la grande y sobre todo la pequeña, que no puede acceder a la desalación, y a la agricultura, que representa más del 80% del caudal, no solamente a la grande de exportación, sino también a la pequeña familiar e indígena a través del INDAP y temas de estos. Pero esto es un tema político. ¿Qué reparto quieren hacer ustedes en destino? Porque nosotros somos un mero transportista. No vendemos agua, simplemente transportamos un recurso que le pertenece al Estado, porque los derechos de agua están solicitados a nombre de la Dirección de Obras Hidráulicas para traerlos a nuestro proyecto. Y ha solicitado 60 metros cúbicos, 38 en el Biobío, es decir, repito, una pequeña fracción de lo que está disponible, y repito, siempre considerando el caudal ecológico, en particular para los servicios que prestan la pesca artesanal. Nosotros no vendemos agua, somos mero transportistas. Como FedEx, ustedes le entregan un paquete a FedEx y piden a FedEx que lo entregue en destino a su mamá para el día de la mamá, de las madres que le han mandado un regalo. Aquí es exactamente lo mismo. Nosotros repartiremos en destino el agua de forma que la DOH, el Estado de Chile, nos habrá dicho a todos estos usuarios, que sean los usuarios urbanos, los usuarios mineros, los usuarios de la exportación, etcétera, o los pequeños familiares indígenas. Son 200.000 hectáreas nuevas que son bienes fiscales y que ustedes tendrán que entregar con el agua correspondiente, y tendrán que decidir ustedes si hacen, por ejemplo, un cupo social, yo qué sé, de 20, de 30, de 50% de esas 200.000 hectáreas para repartirlo en pequeños paños de 5, de 10 hectáreas y no en grandes paños de 1.000 hectáreas. Eso es un tema político que tienen que resolver ustedes. Y esto es una necesidad estratégica que no le perjudica al Biobío. Un día me preguntaron, la televisión de ustedes, de la Universidad de Concepción, me preguntó ¿en qué beneficia este proyecto al Biobío? Y le contesté claramente, no está hecho ese proyecto para beneficiar al Biobío. Es un proyecto país, es una necesidad estratégica para fomentar el desarrollo del norte y en particular de la agricultura, y salvar a los chilenos allí que están padeciendo una gran escasez hídrica. Pero tampoco le molesta. Entonces, esto es un tema político otra vez, de qué desarrollo regional y nacional quieren ustedes. Porque la desalación y otras obras hidráulicas podrán satisfacer la demanda sanitaria y minera, como hemos visto en esa diapositiva de la Corfo de antes. Pero la demanda agrícola no la puede satisfacer ningún otro método salvo el nuestro. Entonces, solo nuestro proyecto puede parar el lucro cesante que están padeciendo ustedes, con todo ese potencial agrícola que está inutilizado, además de satisfacer todas las otras demandas, la sanitaria, que es prioritaria, lo hemos dicho y lo repetimos, y eventualmente la minera.
Hay que recuperar las pérdidas agrícolas acumuladas. Se han perdido ya cerca de 100.000 hectáreas de agricultura en el norte, que son otro tanto de PIB menos. Las exportaciones de Chile han bajado este año de un 5 o 10% de proyectos por escasez hídrica. Es otro tanto de PIB menos para ustedes. Y esto irá creciendo con el tiempo. Y hay ese potencial de regar 200.000 hectáreas nuevas o más, porque hay estudios que dicen que puede haber un potencial hasta de 1.000.000 hectáreas. Se trata de detener la desertificación y las migraciones interiores. Hay artículos que están empezando a salir que ya hay decenas de miles del norte de Chile de gente que ha migrado porque ya no pueden vivir en sus comunas y se han ido a las grandes ciudades para poder tener una calidad de vida aceptable. Entonces se trata de equilibrar la economía del país y con otro pilar que sería la agricultura para alejarse un poquito y no depender tanto del famoso sueldo de Chile y las exportaciones mineras del cobre. Se trata de hacer de Chile una verdadera potencia alimentaria mundial que tiene el potencial porque tiene esa riqueza de tierras que tienen esa calidad agrícola necesaria y solo le falta agua y agua hay, simplemente que no está en el buen sitio. Y se puede tomar sin molestar, sin perjudicar a las regiones donde se tomará el agua. Entonces, bueno, los estudios de la etapa de proposición estudiarán si hay eventuales impactos negativos, los cuantificarán a lo largo de todo el recorrido y particularmente en los ríos de toma, con lo cual entiendo que haya una preocupación totalmente legítima en los ríos de toma, pero hay que salir del tema un poco psicológico, superficial, epidérmico y hacerlo con un fundamento científico, racional. Para eso están esos estudios de impacto ambiental y veremos qué dirán, qué impactos negativos hay, qué medidas de mitigación se pueden poner en marcha para rebajar ese impacto negativo al mínimo posible, lo cual es una metodología ingenieril tradicional. Se llama el método ALARP, as low as reasonably possible. Hay, por ejemplo, algunos académicos de algunas universidades de Concepción que me han hablado de cultivo de algas. Yo no entiendo nada de esto, con lo cual no sé si es una buena idea o una mala idea. Para eso están esos 2 años de estudios de impacto ambiental y tal, para estudiar eso y veremos si efectivamente puede esto ayudar a mitigar y se pondrá en funcionamiento o cualquier otra idea que cualquier otro especialista chileno y en particular del sur podrá proponer, que estudiaremos y veremos si después de poner en funcionamiento todas estas medidas de compensación que reducirán los eventuales impactos negativos, hay algo que se queda residual y habrá que poner en funcionamiento medidas de compensación. Por ejemplo, hay alguna gente que me han dicho por qué no implantar la fábrica del tubo en Concepción. Serían aproximadamente 100 empleos que podríamos crear. Efectivamente, fabricar, no sé, 5.000 kilómetros de tubos, porque en algunos tramos habría varios tubos paralelos, con lo cual pues puede ser un trabajo de 100 empleos durante muchos años. Están todos los medios navales locales que se necesitan para habituar la barcaza de colocación que partirá desde Concepción hasta Arica durante años para colocar todos los tubos. Se pueden estudiar muchas cosas, yo estoy dispuesto a estudiarlo, pero eso se hará después de la eventual declaración de interés público dentro de los estudios de la etapa de proposición. Hay una gran autoridad chilena que ha llamado nuestro proyecto la Horta de Chile. La Horta de Chile. Me gusta esa expresión, con lo cual la retomo. Pues después de la declaración de interés público, están esos estudios de la etapa de proposición, antes de la eventual licitación de la concesión. Repito, este es el proyecto. Entonces, en este proyecto país, pues hay lugar para un diálogo constructivo con todas las mesas de trabajo, con el gobierno, la administración, obviamente principalmente el MOP y la Dirección General de Concesiones, pero todas las otras administraciones, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, etcétera, de Agricultura y toda la ciudadanía
bien directamente, bien indirectamente a través de todos estos estamentos de alcaldes, de concejales, de gobernadores, de gremios, de juntas de vigilancia, asociaciones canalistas, la pesca artesanal, las ONGs, etcétera. Obviamente también la academia, los expertos técnicos, y con ellos ya hemos empezado a dialogar desde muchos años y seguiremos y entraremos en una fase más formal cuando se nos haya declarado eventualmente de interés público.